Señor, porque tú nos das, Señor. Tú nos das más de ti, Señor, cada día. Cada día cuando entramos a la fuente inagotable, Señor. Esa fuente inagotable, mi Dios, que no cesa. Que tu palabra dice, Señor, que cuando vamos a esa fuente, Señor, vamos a encontrar, Señor, Padre Celestial, aquello que va a saciar nuestra sed. Gracias yo te doy en este tiempo. Gracias yo te doy, Padre, en esta hora, mi Dios, porque vamos a ser saciados de ti, Señor, porque tú conoces, Señor, cada necesidad. Tú conoces, Señor, lo que necesitamos, Señor. No lo que nosotros para nuestro Señor, delante de nuestros ojos sea, Señor, Padre Celestial, lo que creamos que necesitamos, sino lo que en tu perfecta voluntad tú sabes que vamos a necesitar. Padre de la gloria, Señor, y es necesario que esté presente en nosotros. Espíritu de Dios, Ruach HaKodesh, háblanos en esta hora por medio de tu palabra. Háblanos en esta hora, Señor Padre, que podamos, Señor, adentrarnos en ella, Padre, y sumergirnos. Así como dice esa alabanza, sumérgeme en el río de tu espíritu. Para sumergirme en el río de tu espíritu, Señor, tengo que tener esa disposición, mi Dios, de vaciarme delante de ti para que vuelvas a llenar, Padre. Y en esta hora, Señor, queremos que tú seas llenando nuevamente nuestras vasijas, que seas llenándonos, Señor, con tu palabra, que tu palabra se haga viva, que tu palabra se haga real en nosotros, que el respirar, Señor, que el andar de nosotros sea conforme a la palabra que tú das para cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que hecho está, porque sé que tú lo darás, porque sé, mi Dios amado, que tú nos hablas en esta hora. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al que vive y reina por siempre. Aleluya. Glorificamos el nombre del Señor, el nombre que es sobre todo nombre. A Él damos gloria y a Él damos honra. Gloria a Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Su presencia está aquí. Amén. Su presencia está aquí. Yo no sé tú, pero puedo sentir cómo el Señor está en este lugar. Gloria al Señor. Cómo la presencia del Eterno se mueve en medio de nosotros. Gloria a Jesús. Oh, gloria a tu nombre. Bendito es el nombre del Señor. Y te voy a invitar allí, donde tú estés, a que busques en tu Biblia, en tus Biblias. Bueno, que creo que tenemos muchas, sí, tenemos muchas versiones, pero cada uno andamos con una. Entonces usted busque en su Biblia, en Números capítulo 17. Gloria al Señor. ¿Cuántos saben que Dios nos habla? Amén. Que Dios nos va a hablar hoy. Amén. Que Dios nos habló ayer y que nos hablará mañana. ¿Cuántos tienen esa fe y esa confianza? Sabiendo que el Señor está hablando en tiempo y aún fuera de tiempo. Aleluya. Que su voz no sea callada, que su voz no está en silencio, sino que Él está hablando. Bendito Dios. Y más cuando provoca llamarnos la atención. Más cuando Él está provocando, llamando nuestra atención, porque hay muchas cosas que nos llaman la atención hoy en día. Hay muchas cosas que están aconteciendo que pueden llamar tu atención y mi atención. Pero esa atención quizás no pueda ser la correcta y saludable para ti y para mí. Hoy en día, lo que puede estar causando totalmente tu atención, tus pensamientos, y está causando aún la razón para levantarte. Y en esta hora, todo ello no es lo que va a ser vida para ti, para este tiempo. Y hoy el Señor quiere que vuelvas y volvamos nosotros. Volvamos a enfocarnos
a enfocarnos en lo que Él habla hoy para hacer hoy, para hacer mañana y los días que han de venir. Pero es tener el enfoque necesario. Estar en aquello parado, en el saber quiénes somos en Dios. En el saber hoy en día tan necesario, hermanos. Es tan necesario saber y poder entender el tiempo de Dios, el tiempo que vivimos y el tiempo que nosotros tenemos o que tenemos que estar para actuar. Gloria al Señor. Y pastora, ¿por qué me dice eso? Y pastora, ¿por qué? La parashá de hoy, de esta semana, comienza y se llama Coré. Y cuando usted va a números y comienza esa parashá del número 16 a número, para que entiendan, números capítulo 16 y termina en números capítulo 18. Y es interesante porque esta parashá tiene unos acontecimientos que pueden llamar nuestra atención. Y en el capítulo 16 vamos a ver qué sucedió un momento dado con este hombre llamado Corá. Y ese Corá, o Coré, como se dice, cómo él pensaba que porque tengo la capacidad, porque soy el primo hermano de Moisés y de Aarón, soy yo el que tengo que ser escogido para tener la posición alta o tener una posición delante del pueblo. Y a él no ser escogido, y le estoy resumiendo porque el mensaje de hoy no va basado en él. Luego usted tome y puede leer con calma ese capítulo 16 y ve cómo lo que acontece cuando una persona tiene un ego de sí mismo de tal manera que cruza la línea para entrar en el espíritu de rebelión. Y cómo no tan solo él, sino puede contaminar a los que están rodeando. Y ese espíritu de rebelión, el Señor no le agrada. Y en ese espíritu de rebelión, el Señor lo detesta y manda a cortar ese espíritu de rebelión del mismo pueblo de Dios. Y hay esos acontecimientos en el capítulo 16 donde nos damos cuenta que esto muchas veces no es porque usted viene de ese linaje que tiene esa capacidad y que por ello usted es el que tiene que tener esa posición. El Señor escoge a quien Él quiere escoger. Él sella y pone en el pacto a quien Él desea tener el pacto, porque Él escudriña los corazones. Él conoce la intención del corazón. Y Él conoce lo que nos es oculto aún delante de nuestros ojos y que nosotros no sabemos, porque si yo le pregunto, yo sé, ¿cuántos pelos usted tiene en la cabeza? ¿Usted me diría el total? ¿Lo podría conseguir? No, ¿verdad? Sin embargo, Él lo sabe. Así que a veces nosotros creemos que somos, que estamos en la condición perfecta o somos los capacitados para ejercitar muchas veces unas funciones, pero sin embargo, ante los ojos de Dios, no somos capacitados para ello. Pero sí cada uno tiene una función en el Señor. Y no tenemos que tenernos muchas veces, que dice la palabra, celo. No hay que tener esa riña entre nosotros, eso envidia, esos celos, no, porque todos somos necesarios ante el Señor. Pero aquí en el pueblo de Israel, en ese momento, se levantó rebeldía.
Se levantó murmuración en el cual llevó un momento dado que Dios actuara en el pueblo y cortara y matara a aquellos que habían provocado la rebelión. Porque acuérdense que el mal, perdón, hay que cortarlo de donde, de raíz. No podemos dejarlo que siga extendiéndose porque dice que una papa podrida pudre todo el saco. Y no podemos permitir que la cosecha, que toda la cosecha se dañe. Si usted y yo, el Señor nos dio la capacidad de identificar y guardar esa cosecha, hagámoslo con lo que usted tiene conocimiento, sin pensar que es tener un ego mayor, que tenga un ego mayor de sí mismo de usted, sino que usted sepa quién es, pero a la misma vez permitir que sea Dios el que lo posicione, que sea Dios el que lo ponga en ese lugar. Entonces, cuando continuamos con esa parasha y llegamos al capítulo 17, y ahí hay un cambio, porque ese acontecimiento que sucede y afecta al pueblo, rebelión, después viene murmuración, porque pensaban que a causa de Moisés era que se provocó que muriera toda esa gente. Un pueblo que había visto señales de Dios, que había visto manifestación de Dios, que había visto el poder de Dios en acción a todo dar. Que no fue un cuento que ellos escucharon, sino todos ellos vivieron. Todos ellos vieron manifestación del poder, vieron maná del cielo caer, vieron columna de fuego frente de ellos, vieron cómo el monte humeaba, escucharon la voz de Dios cuando vino allí sobre el monte Sinaí para darle la Torá, darle instrucciones. Y con todo y ello, permitieron que la rebelión, la murmuración y la queja tomara control de ellos. A tal manera que ponen en duda y en tela de juicio, pusieron al hombre de Dios que los estaba dirigiendo, por quien tenían que ser escogidos cuando Dios estaba estableciendo el orden. Por eso, aquello que tú y yo muchas veces no estamos entendiendo, pero es Dios moviéndose, usted y yo tengamos cuidado lo que nuestra boca dice y lo que permitimos que nuestro corazón reciba. Porque es peligroso. Y después de toda esa murmuración y esa queja, comenzamos a leer lo que dice el capítulo 17. Después de un pueblo que murmura, Dios le da una instrucción a Moisés, y le dice, luego habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas, conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre sobre cada vara. Ahí el Señor le dice, ¿sabes qué? Entonces vas a representar las 12 tribus de Israel. Estaban completas. Y como tenían que escoger al sumo sacerdote, y para que el pueblo no tuviera duda de quién Dios había escogido, cuando Dios escoge, Dios va a dejar en nosotros marcas tangibles. Él va a permitir que en nosotros se refleje su esencia. Y aunque delante de los hombres, y aunque delante de muchos, quizás tú y yo no estamos siendo calificados, pero como Él es Dios, y Él es el que califica, y Él es el que escoge y el que llama,
Pero Dios, para hacerle entender un pueblo rebelde y contumaz, para hacerle aún más la manifestación de que Él es el que escoge y el que llama, el que marca a cada uno, entonces el Señor le dice, ¿sabe qué vamos a hacer algo? Vamos a hacer algo que entonces en ellos no haya absolutamente nada de duda. Que vean que todo es justo. Dice su palabra que Él es el Dios justo. Que es la justicia del Señor. No hay otra justicia mejor que la justicia de Dios. Que Él es el sol de justicia, brillará sobre cada uno de nosotros. Y en este momento el pueblo estaba en una situación que venía de caos, que venía de confusión, que venía de pleito, que venía de un momento que no era agradable, pasando luto porque sufrían por los que habían sido muertos. Porque toda la casa de Coré también había sido desechada y había sido cortada. Sin embargo, de toda esa confusión y en todo ese dolor y en todo, como dicen, ese revolú que había, mírese lo que sucede. Dios le dice, vamos a mostrar justicia, pero yo le voy a mostrar que soy yo el que escojo. Que no estoy escogiendo a la condición de lo que el hombre ve. Porque te recuerdo que como le dijo al profeta Samuel, que en un momento dado se había equivocado, un profeta que había escuchado la voz de Dios, que él no tenía duda de quién Dios le hablaba, pero sin embargo, un momento dado la vista podía fallar. Y dice su palabra, que allí cuando usted va primero de Samuel, el profeta, Dios le dice, tú estás viendo lo que ven tus ojos, lo que tú ves físicamente, lo que tú estás creyendo por lo que oíste que ellos dijeron. Pero ahora yo llamo, yo tu Elohim, soy el que miro tu corazón. Yo soy el que escudriño los corazones. Yo soy el que miro la intención del corazón de cada uno de ustedes. El corazón, Él lo escudriña y Él conoce, sabe cuál es la intención. Sin embargo, allí el Señor le muestra que nosotros delante de nuestros ojos podamos brillar como el oro, mas sin embargo no eres oro. Puedes tener la falsa apariencia y tener el espejismo de querer brillar o de querer reflejar algo, mas sin embargo eres un imitador y no eres el original y la intención de lo que Dios quiere. Por eso es que todos no son llamados. Perdón, todos son llamados, mas no todos los escogidos. Entonces la palabra del Señor en este número 17, mire qué interesante. Le dice a Moisés, bueno, pues para que este pueblo no siga peleando, vamos a hacer algo. Y venga usted conmigo. Y aquí cuando vemos, dice, vas a tomar 12 varas. Y de esas 12 varas van a representar las 12 tribus. Que ahí cuando dice los príncipes, son los 12 tribus, la casa de sus padres. Y vas a ponerle el nombre a cada uno. Pero a la casa de Leví le vas a escribir el nombre Aarón. Dios, cuando da una instrucción, la instrucción no te la da media. Cuando Dios quiere que tú y yo hagamos algo, Él empieza a dar una instrucción y no te va a dar la instrucción a mitad. Porque cuando algo se debe de hacer, hay que hacerlo. Y la instrucción de Dios es clara. Cuando usted y yo estudiamos la Torá, que muchos la conocen por la ley, pero sabemos que es mal traducida y es que la instrucción de Dios. Cada letra que hay en la instrucción de Dios está dirigida con un fin. Hay bendición, pero esa bendición va conforme a lo que tú y yo hagamos. Hay maldición y esa maldición va conforme al actuar de nosotros.
todo está escrito. Hay una instrucción completa. Todo está condicionado a lo que nosotros hacemos. Si vivimos en obediencia o si vivimos en desobediencia. Si vas de acuerdo a la instrucción de lo que se te ha dicho o no vas a la instrucción de lo que se te ha dicho. Para tú y yo tener la licencia de conducir, nosotros nos guían y nos dan primero algo escrito y te dan las leyes y te explican cómo hay de hacerlo. Y de la teoría nos pasan a la práctica. Te dan el auto, te dicen cómo conducir, que es el manubrio o el guía, le decimos nosotros puertorriqueños. Usted lo toma, le dicen el freno, cómo hacer. Cuando el instructor va con usted, le dice, vaya a la izquierda. Le dice que tiene que poner la flechita para la izquierda o saque la manita por fuera para la izquierda y le dicen cómo hacer. Para usted pasar ese examen hay una instrucción que se le da. Y si usted no sigue esa instrucción, no pasa el examen. No va a recibir la licencia. Porque si nos vamos por todos los méritos de la ley, usted tiene que hacerlo correctamente. Entonces el Señor instruye al pueblo y le da una instrucción en este momento para que vean que van a ir para lo correcto. Lo que Él le está estableciendo a ellos, porque les recuerdo que Dios le había dicho a ellos, ustedes van a ser una nación diferente. Ustedes no van a ser y guiarse como las otras naciones. Ustedes no pueden seguir viviendo como los otros están viviendo. Si ustedes han dicho que yo voy a ser su Dios, entonces mi instrucción y mi guianza, ustedes la deben de seguir. Aún sus gobernantes, aún los que yo elijo como sus líderes, yo soy el que los voy a direccionar y soy yo el que los voy a escoger. Y cada uno de ustedes va a ser necesario porque dentro de mi pueblo, cada uno tiene algo, papel que van a desempeñar. Pero en esta hora están llevando el orden al sacerdocio. Están escogiendo quién representará como sumo sacerdote. Una alta jerarquía, un alto nivel donde el Señor los quiere a cada uno llevar. Pero en este momento, por lo que había acontecido anteriormente que expliqué, dice el Señor, te voy a dar la instrucción, dame las 12 varas y ponle los nombres, pero la de la tribu de Leví va a ir no el nombre de Leví, sino va a ir el nombre de Aarón. Y dice que la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Y esto es delante del altar del Señor, allí en el lugar santísimo. Allí tú vas a poner esas 12 varas. Ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Cuando voy estudiando ello, que es muy conocida, este capítulo 17, porque todo lo cogemos para reverdecer. Pero hay una profundidad en la cual nos adentramos. Dice, tú le vas, en la traducción Reina Valera nos habla y nos dice, le vas a hablar a ellos y tú una vara vas a tomar. Dice, toma de ellos una vara por la casa de sus padres. En uno de los libros de los sabios, que es Midrash, me da una descripción que cuando llega el momento dado, que ellos van a tomar las varas, van a un lugar donde hay un leño seco. Y de ese leño seco sacan las 12 varas para que nadie dudara de que alguna de esas varas todavía en ella quedara humedad y pudiera florecer, sino que llevaba la evidencia de que esas varas tenían que ser secas, todas tenían que estar en la misma condición. Miren qué tremendo. Ahora podemos entender por qué entonces la instrucción que le dice Dios en el versículo 2, le dice, y le vas a poner el nombre, porque todas las varas eran varas secas.
No, en ellas no había humedad. En ellas ya no había nada que podía hacerlas retoñar. Nada podía hacer reverdecer. Todas eran varas secas. Y así el Señor ha hecho con nosotros. Muchas veces nos ha sacado de un lugar donde pensábamos que ya era muerta, en un lugar donde pensábamos que ya no había una manera de solucionar la situación, un lugar desértico, nos sentíamos en desierto, nos sentíamos que ya no había razón por qué existir. Yo creo que tú y yo hemos pasado por ese tiempo donde decimos ni son ni no, que nada me vale, todo se pierde. Sientes que todo es pérdida, que todo ya es sin solución. Sientes ya que no hay nada por qué seguir luchando. Sientes que ya todo quedó ya como en una estática, como que ya no hay movimiento para nada. Pero allí, de allí, el Señor te manda a sacar, te llama y te pone en el lugar santísimo. Te lleva a poner, a exponerte delante de Él, tal y cual tú y yo estamos. Y muchas veces pensamos que hubo una instrucción, que sí sabemos que la palabra del Señor dice que para presentarnos delante de Él tenemos que ser purificados, tenemos que ser vivificados. Pero cuando tú y yo venimos en la condición tal y cual estamos, la palabra del Señor que dijo, por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo fuimos destituidos por la causa del pecado, pero por la muerte de Yeshua, en Él encontramos que redención, y en Él encontramos nuevamente que fuimos trasladados del mundo de las tinieblas, de oscuridad y de muerte, y fuimos trasladados al mundo de ¿qué? De la luz, de vida. Qué tremendo. Y número 17 te dice, en la condición que estabas, donde quizás ya no había más para ti, que ibas a resucitar, que iba a tener esperanza, no había ni esperanza. Pero él dice, ¿sabes qué? Cuando aprendo a entrar al lugar correcto. Cuando la instrucción me parece lógica y lógica, pero entro al lugar correcto. Y por obediencia voy y hago y correspondo a lo que me demandan de hacer. Si no me equivoco, el profeta Oseas fue aquel hombre que Dios lo manda que se case con la mujer que adultera. Y no es una vez que se le fue, no es 2 veces que se le fue, 3 veces. O sea, la recojo con mucho amor y ella vuelve y se va. Y así hace con nosotros. Así Dios nos está llamando. Porque a veces nos vamos, como comencé diciéndole, hay muchas cosas que nos están desenfocando o que llaman nuestra atención y captan toda nuestra atención y nos desvían de la atención que tenemos que estar conectados y que tenemos que tener cuidado, porque la atención que nos podemos captar al ser la equivocada la puede provocar en nosotros lo que provocó el correcto. Entonces el Señor te dice hoy, así si tiene la rama seca, ven y entra al lugar santísimo. Entra delante de mí en el testimonio. Y yo, dice él, me manifestaré a quién? A vosotros. Y mira la instrucción
porción completa que Dios te dice, porque es que no te va a dejar, te dice, no tan solo me voy a manifestar. Versículo 5 te dice, y florecerá la vara del varón que yo escojo. Y haré cesar delante de mí, dice que las quejas de los hijos de Israel que murmuraban contra vosotros. ¿Tú sabes cuánta gente se nos levanta en contra, murmurando en contra de tu vida y de mi vida? ¿Cuánta gente anda en queja, pero murmuran y desean el mal nuestro? Pero como Dios lo conoce todo y Dios lo sabe todo, déjame decirte que esos murmuradores son necesarios en nuestros caminos. Porque Judas fue necesario para Yeshua. Así que tú y yo es necesario que esos murmuradores estén delante de nosotros. ¿Por qué? Porque por la causa de esa murmuración y esas quejas dice que Yahweh se manifestará a vosotros. Mire que claro el Señor nos habla. Qué bonito es saber que en un Jeremías, y no tan solo en Jeremías, porque hay varios versículos en la palabra, donde encontramos que el Señor habla y dice, desde el vientre de tu madre te escogí. Fuiste marcado, fuiste sellado. Cuando el salmista dice, aún mi embrión vieron tus ojos. La historia mía de mi vida me la contaste aún estando yo que antes de que yo naciera. Me enseñaste que había un propósito. Y aunque sabía que iban a venir murmuradores, tú me diste una razón de existir. Pero como no es a la manera en que tú y yo queramos, es a la manera en que Dios quiere hacer. En lo que parece tan ilógico para ti y para mí. Es donde Dios utiliza las circunstancias y las situaciones para exponernos. Para exponerte, porque quiere exponerte a ti lo bonito que eres. No, es exponer lo que Él ha puesto sobre tu vida y sobre mi vida. Porque era necesario. Todo dice la palabra, y en estos días estudiaba varios versículos. Filipenses nos habla. Usted encuentra la palabra del Señor llena de versículos donde dice, era necesario que todo esto acontezca. Porque también en Romanos te enseña que todo fue por Él y para Él. Y cuando Él nos enseña que todo es tan necesario, aún por lo peor o lo malo que sea, y que sea algo que tú y yo provocamos. Porque en este momento la situación del pueblo fue porque el pueblo lo provocó. No fue que Dios se lo mandó. Fue que el pueblo lo provocó. Y como el pueblo lo provocó, Dios se lo permite. Porque hay cosas en nuestra vida que son provocadas por nuestras acciones. Hay cosas que suceden en nuestra vida que son provocadas ¿por qué? Por nuestro pensar. Por nuestras predisposiciones que tenemos ante la vida y situaciones que nos vamos a enfrentar o que estamos enfrentando. Pero gloria al que vive para siempre, al que reina por los siglos de los siglos, el que hace transformarnos y nos llama la atención a que entremos a una transformación y permitamos que sea Él en nosotros. Entonces Él hace que todo obre para bien. Y miren lo más hermoso cuando llega y dice, y el número 6 más, habló a los hijos de Israel todos los príncipes de él y le dieron sus varas, cada príncipe ya le entregaron sus varas. Versículo 7, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de testimonio. Versículo 8. Y aquí vamos ahora con la que, Mari, como decimos, nos rompe la psiquitraca. Ahí es que el Señor nos va a quitar todo. Ahí es que el Señor ahora nos va a empezar a desmantelar un poquito la cosa. Y dice, y aconteció que cuando, que al día siguiente, no en el día que yo puse la vara y ya, instantáneo, microwave, ahí me lo bajaron. No, dice que al día siguiente. Al día siguiente, vino Moisés
al tabernáculo ¿de qué? De testimonio. Y he aquí, subraya ahí, si tienes ahí, si tienes el papelito o un lápiz, la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido, coma, y echado flores, coma, y arrojado renuevos y producido almendras. ¡Wow! Aquella vara que estaba más seca, que si le ponían un fueguito a la distancia se iba a encender solito. Porque decía que no había nada de humedad. Y usted sabe que cuando el palo está seco, usted a distancia le pone un fueguito y ya, coge el fuego y se quema. Sin embargo, perdón. Un poquito de aire. Sin embargo, aquí nos dice que al otro día, ya estando expuesto en la presencia de Dios, pasó una noche, pasó toda la noche, delante de dónde? De la presencia de Dios. Pasó la noche en donde estaban esas 12 varas, en el lugar santísimo. ¿En dónde estaban las 12 varas? No era en cualquier lugar. ¿Estaban dónde? Allí. Donde podía haber vida. Donde allí podía haber estado en los secretos. Hubo un son de Dios en ese secreto con esas varas. Porque representaban cada 12 varas. Y dice la palabra que Dios podía haber hecho florecer las 12 varas, claro que sí. No queda a duda ni evidencia, fuera de evidencia alguna, que las 12 varas podían haber florecido. Pero estamos viendo que era necesario que fuera escogido uno en representación para que fueran el sumo sacerdote. Para que el pueblo no dudara, perdón. Y sin embargo la palabra del Señor ahí te está hablando y diciendo que tuvo que pasar la noche. Ya Dios sabía quién había escogido. Porque acuérdense que Él es el Dios omnisciente. Con Él están todas las cosas. Desde la eternidad, ya lo que es mañana, ya fue en Él hoy. ¿Entendieron? Ya lo que era de Él, lo que era es hoy. Y lo que será mañana ya es hoy. Porque en Él están todas las cosas, dice su palabra. En Él es que podemos encontrar absolutamente todo. Y si usted mira ese panorama, es que desde anoche, pero yo tengo que venir, el Señor le dijo, no vendrás en la noche, porque sabemos que el lloro viene en la noche, pero en la mañana se aclarará el día. Usted tendrá más claro el día. Cuando usted está en oscuridad no puede ver y puede estar en esa turbulencia, pero cuando usted está de día y está alumbrado, entonces usted cambia y puede ver las cosas mejor. Y ahí la palabra del Señor nos explica y nos dice, ¿sabes qué? A la mañana siguiente, al día siguiente fue Moisés y fue allí, se presenta y encuentra la vara del escogido. Pero miren lo más lindo y lo más hermoso que encontramos de esa vara. Ahí dice reverdeció. Y la palabra de reverdecer en el hebreo es la palabra nifló. Y esa palabra nifló se refiere al acto cuando brota. Ese acto cuando dice un sentido figurado para hablar de renovación. Un renacimiento, dice una revitalización, tanto física como espiritual. Mire qué hermoso. Mire, ahí no es reverdecí se acabó. Me salieron hojitas verdes, me salieron los renuevos, me salieron las flores y estoy dando el fruto. No. Aquí viene una secuencia de un ciclo repetido en nuestras vidas. Miren que primero enseña que primero que la vara vino muerta. La vara ya no tenía
solución. Había delito y pecado en ella porque estaba muerta. Y eso vamos a ponerlo hoy representando a quién, a nosotros. Pero estando en el lugar correcto, cuando viene y se presenta, dice que cuando Yeshua murió, rasgó el velo y nos dio un libre acceso en el cual tú y yo podemos acceder y entrar al lugar santísimo. Y allí al entrar en ese aposento, al entrar en ese lugar santífico, por medio de Yeshua, entonces tú y yo ¿qué? Pasamos a la vida. Su palabra dice, no hay otro camino fuera de él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Yeshua. Entonces en lo espiritual, ese reverdecer me está hablando que hay una renovación, hay un perdón, hay una reconciliación. ¿Y quién se reconcilia? El hombre con Dios. Él vuelve a reconciliarse con su diseño original, porque no estás yendo a otro lugar, estás entrando al lugar santísimo delante de él. Cuando Adán estaba allí en el Edén, él estaba entrando y entraba al lugar santísimo con él y cohabitaba con él en toda libertad. Pero el Señor viene ¿qué? A hacer un reverdecer de ¿qué? De reconciliarnos con él, de reconciliarnos con el Padre, de reconciliarnos con su diseño, de volver a reconciliarnos con todas las cosas que él creó. Porque muchas veces pensamos que solamente me tengo que reconciliar con él y aborrecemos todo aquello que él ha creado. Y el Padre en un principio nos tenía unidos juntos con él. Entonces él nos viene a reconciliar con todo lo que él creó para que tú y yo disfrutáramos. Porque hay bendiciones puestas delante de nosotros que no estamos disfrutando. No hemos sabido gozarnos en él, como dice su palabra. No hemos sabido alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Porque no nos hemos todavía reconciliado con aquellas cosas que el Señor tiene para ti, para mí. Y estamos a medias. Ese reverdecer, en ese momento el Señor trae una nueva esperanza y trae una alegría que después de un momento difícil, después del llanto, viene la risa, viene la alegría, viene el gozo del Señor. Después de todo, dice la palabra, que en el principio estaba todo desordenado y cuando Él ordena todo, dice que al séptimo día, Él dice, todo lo vio que era bueno y que y descansó. El Señor es un tiempo de reconciliación. Reverdecerás a reconciliarte con el diseño original. Es tiempo de decir como Job 14, el versículo 6 al 9, y dice, porque si el árbol fuere cortado, aunque queda de él esperanza, retoñará aún sus renuevos y no faltarán. Y si envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco muere muerte en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará como planta nueva. Aleluya. Mira lo hermoso de ese versículo. Vuelve a reconectarte con todo. Cuando creías que ya no había solución, cuando creías, dice que ahí solamente, aunque fui cortado, aunque fui desechado, pero la palabra del Señor dice que con todo su amor el Señor te recogerá. Que aunque no fueres aceptado, dice que tus retoños aún y tus renuevos no faltarán. Que si envejeciera la tierra, el lugar donde tú estás pasando el tiempo, dice su raíz, su tronco no será muerto, porque vas a vivir, porque hay agua, dice, al percibir el agua,
aleluya, gloria al Señor. ¿Qué promesa del Señor tenemos? ¿Qué promesa de Dios es el saber cuán necesario es ir al lugar santísimo, tal como estás en esta hora? Porque es que la religiosidad nos dijo que si yo estoy en pecado no puedo entrar, aún estando en pecado. Dice que por medio de Yeshua, si tú vienes con la actitud, esa actitud de arrepentimiento, vienes con esa actitud de aflicción, vienes con la actitud nuevamente de permitirle que el alfarero vuelva a retomarte y a transformar el área que tú has identificado, que todavía está fallando al Señor, y le permites a Él. Y volverte de tus malos caminos. Él te aceptará. Él volverá a hacerte planta nueva. Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Tenemos que quitarnos y despojarnos del manto de la religiosidad, donde todo nos desecha y todo ha sido malo. Si es necesario el quebrantamiento y con la confrontación, es necesario decir lo que está mal, pero a la misma vez también hablar de que tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre, que tenemos todavía la oportunidad de volver a tener en nosotros y volver a renacer, de permitirle a Él que Él vuelva a hacer en nosotros su obra. Porque dice su palabra que no para siempre contenderá Dios con el hombre. Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Dice su palabra, todos los días su misericordia es nueva cada mañana. La misericordia de ayer se acabó, pero la de hoy comenzó nueva. Su gracia me sostiene, aun cuando eres débil. Por su gracia te sostiene y te hace fuerte. Y nos lleva a tener una conciencia en libertad. Y nos lleva muchas veces a hacernos libres de tantas cautividades que vienen y quieren operar en nosotros, aún nosotros proclamando el nombre del Señor. Y nos quiere llevar como en esa condición al pueblo antes de que floreciera la vara de Aarón, a una queja y una murmuración en el cual permitió que viniera la rebelión. Pero hoy en el nombre de Yeshua llegó tu tiempo de volver a florecer, tu tiempo de volver a reverdecer, de volver a ese diseño original que Dios habló en un principio de ti. Porque comenzaste a caminar. ¿Cuántos hemos comenzado a caminar en ello? Amén. Pero después llegó un momento dado que llegó la dificultad y sentí que el pie resbalé. De momento sentí que caí. Y cuando me volví a levantar, espérate, déjame irme un ladito para acá. Déjame aquí. Porque lo que pasa es que si sigo por el camino que estaba, me provocó que me resbaló, pero Dios te dice, es que aunque te haya provocado el resbalón, tú tienes que volver a caminar por el camino que yo te di. Por ese camino que yo te tracé. Por ese camino que yo te he dicho que debes de caminar. Porque déjame decirte en esta hora que más altos son sus pensamientos que mis pensamientos. Hay un camino que Él tiene trazado para ti más alto que lo que yo y tú podamos planificar. El hombre tiene sus planes, mas los planes de Dios son perfectos para nosotros. Y como dice su palabra, su perfecta voluntad es buena y agradable. Entonces, ¿cuál perfecta buena voluntad nosotros vamos a caminar, la mía o la de Dios? Si yo me alineo a ella y ahora, como dice, tiempo de reverdecer en ese diseño que el Señor que tiene para mi vida, la renovación de algo que en un momento dado, por un momento quiso quebrarse, mas no se rompió.
Porque a veces pensamos que la vasija está totalmente quebrada y rota, mas la vasija no está totalmente quebrada y rota porque todavía está en las manos del alfarero. Amén. Si no lo sabías, vengo a darte la noticia hoy, todavía estás en las manos del alfarero. Todavía estás delante de la presencia del Altísimo y todavía Él te tiene en cuenta. Aunque padre y madre te dejaron, dice su palabra, con todo su amor el Señor te recogerá. Aunque te sitiara el enemigo, dice que más son los que están contigo que los que vienen en contra de ti. Entonces tú y yo tenemos que andar en la promesa. Tú y yo tenemos que andar con la palabra. Tú y yo tenemos que andar con la certeza de en qué lugares que estamos siendo expuestos. De qué lugar estamos yendo allí en la noche. De qué lugar estamos yendo allí cuando hay el lloro. En cuanto en ese momento estamos, en qué lugar estamos yendo. Porque al ir al lugar correcto, delante de su presencia, estar expuestos allí en ese lugar santísimo, allí es que hará brotar de nosotros. Allí es que Él volverá a hacer reverdecer. Y mira, le quiero dejar con esto, con 3 puntos de reverdecer. El brotar viene de la palabra hebrea, parar. Más o menos así se pronuncia, parar. Y es brotar como un botón. Y dice es florecer. Y es extender. Cuando extiende las alas. Y luego vuelve la repetición. El significado de esto es florecer y es extender como cuando extiende las alas. Para que nosotros identifiquemos un pájaro, usted sabe que nosotros lo identificamos ¿por qué? Porque tiene alas. Mira lo que te dice Isaías 40:31. Y no me estoy yendo de reverdecer. Porque en el reverdecer, y vuelvo y te llevo, a donde te reconcilias, donde te recupera la esperanza, donde tienes la renovación y vas a ser una planta nueva, allí empiezas a extenderte como alas. Isaías 40:31 te dice, y levantarás alas como el águila, porque el águila, cuando después que pasa en su renovación y aún cuando ve tormenta, cuando ve turbulencia, el águila no se queda esperando que venga la tormenta, sino que aprende a ¿qué? A volar por encima de la tormenta. Utiliza sus alas y las extiende para elevarse, para entrar a ese nivel más alto que pueda sobrepasar esa tormenta. Estando en la posición correcta, cuando reverdeces, tus alas son extendidas. Y esto va a reflejar la capacidad de elevación que se obtiene al confiar en Dios. Si tú y yo hacemos lo que dice Isaías, que levantarás alas como el águila, entonces cuando reverdeces y esas alas son extendidas, tú ya demuestras que ya no eres la misma persona que estabas, sino que en esa reconciliación y en esa renovación, tú eres transformado y te elevas a un nivel mayor de confiar en aquel que te creó. El de quien es tu fuente. Pero como nosotros nos buscamos más base, váyase a Salmo 55:6. Salmo 55:6. Mire qué hermoso dice el salmista aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo
y descansaré. Y antes de eso, el salmista habla en ese salmo de una situación que viene el enemigo, que lo aturde, que siente terrores de muerte sobre su vida, pero dice, ¿y quién me diese alas de paloma? En el reverdecer entras en el ciclo de ¿qué? De brotar. Y cuando brotas, dice que es para extender alas. Pero ¿quién me diese alas de paloma? Y luego Salmo 68, vaya el mismo Salmo 68, 13. Y le dice ahí, porque acuérdese que antes de que le diga lo que dice Salmo 68, la palabra del Señor dice, bienaventurado el hombre que ha puesto ¿qué? La confianza en su Dios. Bienaventurado el hombre, porque cuando tú y yo ponemos la confianza en el Señor, nosotros descansamos en Él. Y Salmo 68, 13, te dice la palabra, bien que fuiste echado entre ¿qué? Entre tiestos. O sea, fuiste desechado, estabas ya muerto, pero ahí después dice, y seréis como las alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro. Aleluya. Bendito el nombre del Señor, porque allí cuando reverdece, las alas son extendidas. El brote que tú y yo tenemos que tener es el nivel de elevación, de confiar aún más en Él. Y eso te llevará a estar seguro y hará sobre ti, como dice, sobre alas de plata y de oro, donde dice el otro salmo, te hará descansar. Pero es necesario la elevación. Y cuando el reverdecer permito que empiece a brotar sobre mi vida y empiece a extenderse esas alas, tú te elevas a confiar aún más y a conocer al Dios de nuestra salvación. Las flores. Y volvemos allí a Números 17. Luego dice que ha habido flores, porque hubo renuevos y producido almendra, echada flores. Y en el hebreo hay una palabra, se escribe T-S-U-T, sud, y dice que es como un parpadear, un florecer, un arrojar, un atisbar. Entonces nos dice aquí que cuando hay un florecer, algo va a captar y llamar la atención. Algo va a hacer brillar. Usted sabe lo que es una planta. Usted ha visto el almendro, porque estamos hablando del almendro. Y usted ha visto el almendro cuando florece. Qué hermoso se ve. Cómo llama la atención. Cuando le da el sol y usted mira ese almendro, es como algo que usted queda enamorado. Bueno, a mí me fascina las flores. Y usted queda como enamorado y usted, ay, yo quisiera tener, y sabemos que venden ahora artificiales y todo, pero cuando usted ve uno natural y usted ve ese almendro florecido, qué hermoso, qué bello es. Pero como todo en la palabra del Señor tiene su simbología, aquí no es casualidad que el Señor haya escogido que la vara sea del medio. Y las flores, dice aquí, que es como una tisbana. Pero mira lo que nos dice y qué comparación nos hace esas flores que brotaron cuando tú y yo brotamos en el lugar correcto. Cuando hacemos brotar, que la flor sea la que resplandezca, la que arroje sobre nosotros. Éxodo 28, 36. Y hay una comparativa aquí que dice, Éxodo 28, 36. Y le dice, ¿y a quién le está dando? Hablando de las vestiduras sacerdotales. Éxodo 28, 36 dice, y harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová.
y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estarás y estará sobre la frente de Aarón. Cuando brota y sale esa flor, dice que es comparada como la lámina que lleva el sacerdote. Y no cualquier cosa es grabada. Porque cuando das la flor ahí, ese parpadear, porque tiene que parpadear porque brilla, alumbra, llama atención. Dice que refleja que como la lámina del oro que va delante del sacerdote. Y lo que va grabado ahí dice santidad a Jehová. ¿Qué dice la palabra del Señor? Para nosotros poder reverdecer, no está en cualquier lugar la lámina que está en el sacerdote. Está en la frente. Va aquí en la frente. Y eso refleja el pensamiento. Refleja la mente. Y nuestra mente tiene que ir alineada a la mente de Cristo. Para estar delante de Él, nuestra mente se alinea a su mente. Por eso Pablo nos dice, transformaos. Transfórmate. No a las cosas de este siglo. Transforma, haz una metanoia. Haz un cambio de mente, porque para cuando tú y yo nos adentramos en el lugar santísimo y en la presencia, la mente tiene que ser cambiada y transformada. Porque no igual como entraste seco, vas a salir de ese lugar, porque si sales reverdeciendo, saldrás con la lámina de oro alumbrando y reflejando. Tu flor refleja esa santidad que fuiste separado para Él y refleja lo que Él es en ti, hermano. Cuando salimos de su presencia y vamos y somos expuestos a otros. Por eso el sumo sacerdote se le dio la instrucción de que tenía que tener una vestidura distintiva. Tu mente y mi mente se tiene que transformar. Y cuando estamos en ese lugar santísimo, cuando volvemos a adentrar allí, nuestra mente ya no reflejará una condición solamente humana, sino tenemos que reflejar lo que es Cristo en nosotros a través de su Espíritu. Por eso hoy es necesario volver a entrar a ese lugar santísimo. En la condición cual estés, Él, si entras con todo tu corazón y actitud para que la hagas, Él pondrá en ti renuevos nuevos y hará florecer nuevamente en ti aquello que Él había puesto tu nombre, porque ustedes saben que su palabra nos habla y nos dice que Él ha puesto su nombre. Hay una piedra que tiene nuestro nombre, aún en la palma de su mano. Isaías te dice que allí escribí tu nombre, está en la palma de mi mano. Para que nosotros reflejemos que somos nación santa y pueblo adquirido por Él. Que volvimos a ese diseño de Él. Y somos planta nueva reverdeciendo en Él. Y la almendra que es shaquet, la palabra hebrea, y es el árbol de nuez. Y las almendras simbolizan que el Todopoderoso, el Shaddai, causará un decreto de prisa. Jeremías 1:11. Y vamos a Jeremías 1:11. Porque usted sabe que la palabra todo se conecta. Jeremías 1:11. Te dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 10 de su reinado.
Y dice el versículo 11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué tú ves, Jeremías? Veo una vara de almendro. Y me dijo Yahweh, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. Yo apresuro mi palabra para ponerla en obra. Por eso el árbol de almendro se toma como símbolo. Porque después que viene el invierno, dice que es el primer árbol que florece y da frutos. Pero hay algo tan hermoso y poderoso que no es tan solo por ello que dice que se apresura. Bendito Dios. No es nada más que se apresura. ¿Qué simboliza el árbol de almendra? Y el árbol de almendra dice que se compara como el vigía. Porque el vigía, al florecer tan temprano, vela diligentemente esperando la oportunidad de florecer. Es el que queda vigilante en la noche. Es el que está esperando el tiempo oportuno. Es el que está no tan solo para que se apresure a poner por obra la palabra de Dios, sino el que está vigente esperando el tiempo de cumplimiento para que vaya esa palabra y haga el efecto con que es enviada. Bendito Dios. Por eso fue que el Señor allí le manda y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Ponme las varas de almendro allí secas. Es necesario que yo haga florecer y voy a marcar esa vara. Voy a escoger a ese hombre que va a ser el representante del sumo sacerdote. Soy el que voy a escoger su casa para que me represente a mí. Para que vaya y todos puedan saber que él fue el que yo escogí. Para dar evidencia de que yo estoy en él. Pero lo hermoso de este cumplimiento, de lo que vimos en el capítulo 8, del versículo 8 del capítulo 17 de Números, es que el milagro de hacer florecer la vara de Aarón es que conlleva que esta vara estaba florecida con las hojas, con los capullos y con las almendras. El milagro de este capullo no cayeron después de la fruta, se mantuvo el capullo vigente, estando la fruta presente, y ese es el milagro donde el Señor nos lleva a recordar que era necesario estar completamente en el proceso, porque el proceso tú y yo no lo podemos validar si no lo pasamos completamente. Entonces nosotros tenemos que pasar el proceso completo. Por la noche y nos presentan delante de él. Más en la mañana hará florecer. Y algo hermoso que estudiando conseguí aún más, que después vemos que no está escrito en la versión Reina Valera. Y es que no tan solo floreció la vara, sino que Dios dejó su marca en ella. Y dice que en esa vara, allí, el Señor le escribió su nombre de 4 letras. El Yod de Bajel. Allí el Señor, el Yahweh, esas letras fueron escritas en la vara de Aarón. Fueron selladas con el nombre. ¿Y por qué? Para que en el pueblo no hubiera duda y dejara de murmurar y creyera que Dios era el que lo había escogido. Así que en el proceso para sellarlo en tu vida y en mi vida, va a estar el sello de Dios, va a estar el sello de qué? Del Yahweh en nosotros, va a estar el sello de qué? De la sangre de Yeshua sobre nuestras vidas.
vidas, para que sepa todo el mundo entero que tú y yo fuimos escogidos y sellados por Él, que tú y yo fuimos llamados y escogidos para este tiempo, para cumplir con su diseño y volver a modelarle a Él, a este mundo que anda tan desesperado, que anda en confusión. No es para buscar la propia gloria mía, no, es para reflejar la santidad de Jehová, la importancia de ser separados para Él y mostrar su designio, mostrar en este mundo, mostrar el diseño perfecto de Dios, y que Él vino a restablecer todas las cosas. Él vino a renovar, Él vino a restaurar, pero Él vino a hacer planta nueva en tu vida y en mi vida. Así que en esta noche, pon como marca Job 14. En esta parashá, llévala a la paralela con Job 14. Y vuelve a leerlo en tu casa. 14, 6 al 9. Para que sepas, cuando te sientas a tu ritmo, cuando vuelvas a sentir que estás en medio de ese proceso, sepa que vas a revivir, que vas a volver a reverdecer, que en ti se hará una copa como una planta nueva. Gloria al Señor. Porque este es el tiempo, iglesia, que Él nos está llamando. Entra a mi lugar santísimo para volver a renovar, para volver a retribuirte, para volver a retomarte, para volver a marcarte, para volver a firmarte en aquello que yo te había escogido desde el principio. Dios te bendiga y Dios te guarde. Póngase en sus pies. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Damos gloria al Señor en esta noche. Gloria a Jesús. Santo eres, Padre. Oh, te adoramos, oh Dios. Te bendecimos, oh Santo Espíritu, Señor. Gloria al Señor. Te pedimos a aquellos que estuvieron conectados en esta hora y que te hayan escuchado esta palabra. Declarando que sea de bendición para tu vida y sepa que este es el tiempo que el Señor hizo para que tú puedas reverdecer y florecer en el lugar correcto. Entra al lugar santísimo tal cual estás. Ríndete a Él y verás lo que Él hará en tu vida y volverás a reverdecer y a hacer planta nueva en Él. Dios le guarde. Bendito Dios. Santo Espíritu.